Amigos televidentes, de vuelta en Cerrando la Noche, y como es costumbre, ya a partir de esta hora conversamos con nuestros invitados. En la noche de hoy vamos a conversar con el doctor Amable Núñez, quien es abogado notario. Con él vamos a hablar un poquito de historia, de cooperativismo, del Distrito Nacional, de cooperativismo y pues sobre estos y otros temas. Don Amable, buenas noches y bienvenido a este espacio Cerrando la Noche. Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme a este distinguido programa. Estamos en la disposición de ustedes para cualquier pregunta. Excúsame, Junior, porque el doctor Amable me corrigió cuando yo lo presenté como a notario público, el hijo del distrito. ¿Qué diferencia hay en un notario? ¿Es regional, es a nivel nacional o es provincial? Hay esa característica. Por ejemplo, lo que son de distrito, de otros sitios, ¿qué diferencia hay? Exacto. Sí, usted no puede entonces legalizar un documento en la provincia de Santiago si usted es la capital. Correcto. Lo que pasa es que Primero, empecemos, ¿qué es lo que es un notario público? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que es un notario público? Empecemos por ahí. ¿Qué es un abogado notario público? Sí, el notario, lo primero que tiene que ser abogado. Ese es el primer requisito para poder ser notario. Eso es un requisito sine qua non. Si no es abogado, no puede ser notario, porque eso es previo. Entonces, el notario antes era nombrado, en la época que yo soy notario, era nombrada por la Suprema Corte de Justicia. O sea que era quien nombraba al notario. Ahora, después de los cambios, que es el Consejo del Poder Judicial. Pero el Consejo del Poder Judicial lo preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, también, pero antes era la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿qué pasa? El notario es un funcionario público que tiene fe pública, que es que le da la seguridad jurídica a un documento, sobre todo los documentos auténticos, como son, por ejemplo, el pagaré notarial, el documento pues que... Los actos de notoriedad. El acto de notoriedad, la determinación de heredero, que es lo mismo, casi lo mismo. Y también los testamentos. Entonces, esos son actos auténticos. Hay otros actos que no son auténticos, pero que lo firma, lo notariza el notario. Entonces, el notario es que le da seguridad jurídica a ese documento. Y el notario tiene fe pública. Entonces, la compra de un inmueble, sea una casa, un carro, tiene que estar el documento notarizado. Notarizado por un notario. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese lo que pasa. Los notarios somos por jurisdicción. Los notarios es como decir el tribunal, que hay una jurisdicción que abarca un tribunal, no abarca una jurisdicción solamente. Entonces, yo soy notario del Distrito Nacional. No puedo notarizar un documento que sea de la provincia de Santiago o de la provincia de Barahona o de la provincia de Dajabón. ¿Por qué? Porque ya me salgo de la jurisdicción, salvo algunos casos, las excepciones, que usted sabe que dice un refrán que el que hizo la ley hizo la trampa, y las excepciones que son normales, que una persona se presente a la oficina, al bufete de un notario en su jurisdicción y requiera un documento, y entonces el notario debe poner una cláusula que diga que accidentalmente está en su jurisdicción. Accidental o de tránsito, ¿verdad? Exacto. O de tránsito, exactamente. Entonces, de esa manera podría entonces pero por ejemplo, en materia de inmueble, por ejemplo, un notario del distrito no puede notarizar una venta de un inmueble la provincia de Samaná, que se encuentra en Santiago o en Barahona o en Dajabón o en Montecristi. ¿Por qué? Porque ese inmueble va a ser registrado en esa jurisdicción
en el registro de títulos de esa provincia. Entonces, ese notario no tiene jurisdicción ahí en esa. Entonces, esa es la situación. Pero si las partes se encuentran, por ejemplo, en el Distrito Nacional y ejecutan y firman el contrato, es válido. ¿Cómo es la cosa? Si las partes, imagínense que Giovanni Almonte tiene un inmueble Correcto. en Pedernales. Giovanni Almonte, yo se lo quiero comprar. Yo estoy en Santo Domingo. Los dos estamos en Santo Domingo. Pero el inmueble está en Pedernales. Firmamos el contrato. El inmueble está en Pedernales. Firmamos el contrato en la ciudad de Santo Domingo. Usted lo notariza. ¿Es válido? No podría notarizarlo, porque es cuando se vaya a registrar ese inmueble, aunque las partes estén residiendo ahí en la jurisdicción mía, el problema es cuando se va a registrar ese inmueble. Yo creo que, doctor, está en una jurisdicción diferente a la mía. Creo que hubo... El registro de título. Creo que hay una resolución ajá. de la Suprema Corte de Justicia. La primera se emitió en los tiempos de las pandemias, porque todo esto vino a propósito de la ley de notario. Correcto. Que quiso corregir, que quiso establecer esto. Pero luego usted sabe que la ley fue constitucional, varias clases, pero creo, y de hecho yo he invocado en más de una ocasión esa resolución, porque un inmueble que yo tengo en la provincia de Santo Domingo o un cliente lo puede notarizar un notario del Distrito Nacional. Lo que pasa, ahí hay una situación. Igual en el interior, creo que con esa resolución. No, lo que pasa es que con el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo pasa lo siguiente. Y es que resulta que cuando en una de esas modificaciones de la ley de notario, la actual, la 1815, fue en el 2015, cuando estaba Pedro Rodríguez Montero como presidente, resulta que, por ejemplo, le pongo el ejemplo mío y del doctor Matos de la zona oriental, que somos notarios de la época de Contín Aybar. Sí, son notarios cuando no existía la provincia de Santo Domingo. Es decir, que lo que es hoy la provincia de Santo Domingo, que está compuesta por 7 municipios, todo eso era parte de lo que es hoy Distrito Nacional. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, que era quien tenía que resolver eso, no ha resuelto eso. Por esa razón, los notarios de esa época, tenemos jurisdicción en las dos provincias. Ese es un caso sui generis que se da ahora mismo en el Distrito Nacional. Que los notarios que somos de esa época tenemos jurisdicción en el Distrito Nacional y también en la provincia de Santo Domingo. Y por ende en los 5 o 6 municipios que pero tienen. Con las demás provincias no se da ese caso. Perfecto. Y me gustaría rápido... ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos notarios, que en esa época, cuando se nos otorgó la notaría a nosotros, no existía la provincia de Santo Domingo. Obvio. La provincia de Santo Domingo fue a partir del creada 2000, en el año 2002. A partir del 2002, exacto. Sí, en el año 2002. Así mismo es. Doctor, rápido, me gustaría aprovechar ya su experiencia y su conocimiento a nivel de cooperativismo. ¿Por qué la cooperativa en el país, a pesar de que tenemos bastante, yo siento de que ha faltado como impulso y manejo por parte del Estado de que estas proliferen y estén prácticamente diseminadas en toda la geografía nacional? ¿Qué ha pasado con este importante, si se quiere... ¿Cómo decir? De la economía. De la economía, exacto. Sí, ¿Por qué se ha quedado como un poquito retraída? Bueno, mire, yo le voy a decir algo. Yo, modestia aparte, tengo experiencia en lo que es el cooperativismo. Incluso he ido a varios países, actividades de cooperativismo. Venezuela, Nicaragua, Colombia, Costa Rica y otros. Le puedo decir lo siguiente.
desde que se creó la primera cooperativa, que fue en Inglaterra, lo que conocemos en cooperativismo como los pioneros de Rochdale. Rochdale era una ciudad de Inglaterra que tenía alrededor de 500 habitantes en esa época. Y los trabajadores de Rochdale crearon una cooperativa de consumo para mejorar su situación, comprar las cosas más baratas. Y desde a los 2 años de crearse esa cooperativa, que fueron 28 trabajadores, los fundadores de esa cooperativa, pioneros de Rochdale, como se llama, a los 2 años habían 500 y pico de cooperativas en Inglaterra, porque Inglaterra, ustedes saben, que fue el país donde se floreció el desarrollo, en fin, que incluso ahí está la revolución industrial, que fue en Inglaterra que surgió, que fue la sustitución de la máquina por el trabajo manual. Eso fue un retroceso para los trabajadores, pero fue un avance para la industria y para apareció el mundo. la máquina. Sí. Entonces, los trabajadores se organizaron y entonces surgieron las cooperativas. Y ya en 2 años había más de 500 cooperativas en Inglaterra. Entonces el cooperativismo se desarrolló. En el caso nuestro, aquí se organizó, las primeras cooperativas que se desarrollaron fueron cooperativas de ahorros y créditos. Que el origen de esa cooperativa viene del Canadá, de los famosos sacerdotes del Canadá. Y entonces, aquí debemos tener, no tengo el número exacto de la cooperativa que tenemos ahora mismo, pero aquí existe el IDECOP, que es el órgano regulador, el organismo fiscalizador del Estado. Existe una federación, FEDOCOP, existe una confederación y existen varias cooperativas, que la mayoría son de ahorros y crédito, pero hay cooperativas de consumo, hay cooperativas de agrícolas, hay diferentes cooperativas. Yo diría que el cooperativismo aquí se ha desarrollado muy bien, pero, y déjeme decirle algo, el cooperativismo maneja, porque aquí hay cooperativas como la Altagracia de Santiago, aquí hay cooperativas como la de los maestros, cooperativas prestantes que manejan mucho dinero. En una ocasión, yo, estando en mi cooperativa de Cofanatrazal, se llamaba así, que ahora se llama Conasalud, sugerí en una asamblea que se creara, y se habló de eso, de crear el banco cooperativo, pero los intereses dieron eso. Porque para que cada cooperativa, en vez de depositar su dinero en los bancos comerciales, lo depositaran en el banco cooperativo, pero no, eso se va. Entonces, ¿sabe por qué? Porque las cooperativas manejan mucho dinero. Claro, claro. Y esas cooperativas hacen su depósito en los bancos comerciales y manejan mucho dinero. Entonces, se ha rezagado un poco porque, como usted dice, pero ¿qué pasa? En los últimos años se han creado muchas cooperativas. Y yo diría que la ventaja de la cooperativa es la siguiente, que las cooperativas tienen la ventaja de que le permite al trabajador, mientras más humilde, ahorrar algo de su sueldo. Oiga, en estos países tercermundistas como el nuestro, que los empleados ganan poco. Pero ¿cumplen la cooperativa con su rol social o el cooperativismo ha sido víctima de la burocracia que la dirige? En algunos casos, porque aquí han habido cooperativas como para la Herrera, que creo que hay unos que están sometidos. Presos, sí, que han sido víctimas de eso, que usted dice. Pero el 95% se podría decir
que no, que son cooperativas, por ejemplo, la cooperativa de Altagracia, cooperativa prestante, que tienen una cantidad de empleomanía a nivel nacional, usted no se imagina, y que cumplen con su rol y que le permiten al trabajador, porque hay cooperativas cerradas y abiertas. Claro. Las cerradas son las que son institucionales. Una cooperativa que es para la institución como donde usted pertenece, esa es cerrada. Sí, y las abiertas son las que son abiertas a la comunidad, que se puede inscribir cualquier persona. Entonces, lo que son cerradas, que son para instituciones, el empleado tiene la oportunidad de ahorrar algo de lo que gana. Y eso es una ventaja. Y tiene unos beneficios que en los bancos no tiene. Claro, porque a través de la cooperativa compra y así, y le hacen lo que le llaman el financiamiento, que los mismos bancos a veces no hacen eso, que le permiten ahorrar, y luego que ahorran, por ejemplo, tiene 100,000 pesos ahorrados, y puede hacer un retiro de ahorro de la cantidad que tiene, 75%, y seguir siendo socio. O si tiene 100,000, le pueden prestar 3, 4, 3 veces y 5, 4 veces lo que tiene dependiendo. ahorrado. Sí, así hay. Aquí hay mucha gente que a través de la cooperativa han comprado vehículos, casas, solares, y así, muebles. Ha logrado adquirir bienes y crecer a nivel estatus social. Que sí, así mismo es. Pero como usted dice, hay muchas veces se han quedado, hay muchas que han sido víctimas, por ejemplo esa de Cogerera y algunas más, de gente que han estafado. El órgano regulador, yo sé que ahora hay en proyecto, hay por lo menos 1 o 2 proyectos de leyes tendentes a mejorar en principio el funcionamiento de la cooperativa. Algunos hablan de que sea regulada por la superintendencia de bancos. Correcto. Otro de que debe ser el propio IDECON, que le cambien el nombre, lo pongan más grande, superintendencia de cooperativa, pero un IDECON. Esa discusión, ¿cómo va a beneficiar o cómo puede afectar al sector? Correcto. ¿Cómo usted cree que puede beneficiar al sector la propuesta que se están haciendo para tener mayor regulación sin que se equiparen a un banco? Porque si bancarizan la cooperativa, pierde su esencia. Claro, entonces, no, es que es muy difícil porque es que el cooperativismo aquí tiene mucha fuerza en términos económicos, y además hay muchas cooperativas y es una forma la cooperativa tiene esa ventaja que, o sea, tienen mucho poder también, porque están lo que se ha tratado de modificarse la cooperativa. Doctor, me gustaría, Junior, ya aprovechar estos 5, 6, 10 minutos. Pero yo quiero, escúcheme, sobre el cooperativo, mira. Bueno, se me fue la idea. Pero me gustaría agotar el tema. La pregunta. Me gustaría agotar ya esta parte de la cooperativa y pues aprovechar su experiencia, su conocimiento y sus vivencias para que usted, según su punto de vista, pues ayude a edificar a los amigos televidentes y a nosotros aquí en el set de quiénes fueron esos 2 grandes titanes de la política dominicana, el doctor Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch. Iba a dejar más excluir a Peña. Y el doctor José Francisco Peña Gómez. Eran 3 gladiadores de la política dominicana. Claro, esos 3 personajes que diría yo que gravitaron en la por más de 30 años. Más de, exactamente. 3 personajes importantes. Claro. Bueno, óigame, ¿qué le puedo decir? Hay uno de ellos que yo diría, como dice el jefe popular, hay que quitarse el sombrero frente a él. Joaquín Balaguer. Wow. Y Juan Bosch, los dos intelectuales. Los dos. Pero con una diferencia. Yo diría que el mismo Peña Gómez también era intelectual, pero Juan Bosch era autodidacta, un auténtico autodidacta. Fíjense que Juan Bosch no llegó ni siquiera a obtener el título de bachiller. Todo lo que aprendió fue leyendo. Juan Bosch decía, leyendo
todo, libros, periódicos. Entonces, Juan Bosch decía, hay que leer periódicos, porque uno aprende mucho leyendo los periódicos y cualquier otra cosa. Pero hay un personaje histórico nuestro que fue el primer autodidacta en nuestro país, que se llama Gregorio Luperón. La primera espada de la restauración. De la restauración. Gregorio Luperón aprendió medicina leyendo un tratado de patología, siendo joven, que leyó, y aprendió medicina en ese tratado de patología, y curaba a su compañero de trabajo. Oiga bien, fue el primer autodidacta. Y Juan Bosch, como le decía, y Peña Gómez también era autodidacta. Peña Gómez aprendió como 7 idiomas sin leer, sin ir a instituto ni a nada. Ahora, Balaguer no, Balaguer era un profesional acabado y completo. Balaguer no era autodidacta en nada, pero, óyeme, y solamente hay que ver los libros de Joaquín Balaguer, que yo lo conservo todo en mi biblioteca, igual que los de Juan Bosch. Óyeme, Balaguer escribió un libro que se llama Guía Emocional de la Ciudad Romántica, que fue un libro escrito a los monumentos coloniales, comenzando por el Alcázar Colón. Y en ese monumento, él pone la foto del monumento y luego debajo le escribe, le hace un escrito. El pie sí, ahí. Lo que significa ese monumento. Sí. Y ese libro se llamó Guía Emocional de la Ciudad Romántica. Ahora, Balaguer escribió otro libro que yo lo conservo, que se llama Galería Heroica. Sí. Galería Heroica es, hasta en el nombre él era puntual para poner los títulos. Usted me dice, Galería Heroica él escribió a los héroes nacionales y latinoamericanos, porque ahí le escribió un poema a Bolívar y a otros más, pero a los nacionales. Y yo me gustaría que cualquiera busque ese libro y lea el poema que Balaguer le escribió a cada héroe de eso. El poema que le escribió a Gregorio Luperón y a Juan Pablo Duarte. Para que usted vea la calidad de intelectual que tenía Joaquín Balaguer. Y además Joaquín Balaguer era poeta, además de escritor. Entonces, Juan Bosch y Balaguer tenían esas condiciones, eran escritores los dos. Así es, sí. Y eran políticos los dos. Completo. Pero había una diferencia. Sí. Usted coge los libros de Joaquín Balaguer, como le estoy diciendo. Usted lee, por ejemplo, el libro Historia de la Literatura Dominicana, que todavía se utiliza en liceos y en universidades como texto. Y si usted quiere estudiar, conocer la historia de Inglaterra y el desarrollo de Inglaterra, usted lee un libro que tiene Joaquín Balaguer que se llama La raza inglesa. No, era un hombre completo, definitivamente era un hombre completo. Doctor, lamentablemente el tiempo... Y si uno quiere conocer la historia, porque usted sabe que se dice, todos conocemos que se dice que la sabiduría comenzó en Egipto y siguió a Roma, por Grecia, pero en Grecia fue que floreció. Por eso conocemos que en Grecia existen los 7 sabios de Grecia. Así es. ¿Verdad? Doctor, Entonces, el tiempo en televisión es implacable. La verdad es que nos están haciendo señas de que lamentablemente terminó el tiempo. Esta entrevista. Oye, y nos queda tiempo para luego invitarlo y hablar un poquito más de Balaguer y profesor Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. Me gustaría completar la idea, para completar los libros de Joaquín Balaguer. Para que ustedes vean, pero hay un libro que Balaguer escribió de poemas solamente, que es un libro que se llama Voz Silente, que es de poemas solamente. Y tiene un poema bastante corto. ¿Sabe cómo dice ese poema? Sí. ¿Usted cree que me dé el tiempo de decirlo? Es corto. Claro. Mire, ese poema dice lo siguiente. Porque Balaguer dominaba todos los géneros literarios. Y ese poema dice Conformidad, el título. Y yo digo que lo retrataba a él, porque así era un hombre conformista.
Y dice, de todas las tierras me conformo con una franja sola. Quiso decir con un solar. De todo el mar con una ola. Oye cómo va eso rimando. De todos los jardines con una flor. De todo el firmamento con un resplandor. Y entonces di que tiene de frente a una dama, o sea, la mujer después de Dios. Lo más sagrado en el mundo es la mujer, la madre. Todos tenemos una madre, ¿verdad? Tuvimos una madre y no la tenemos. Entonces, él dice que tiene una mujer de frente y dice, es la última parte del poema, de tu boca me basta con un beso, de tus ojos con una mirada y de tus pies con una pisada. Ahí termina el poema. Don Amable, tenemos que despedirlo, lamentablemente. Yo sé que hay más libros que decir, pero lamentablemente el tiempo en televisión es impecable. Eso es así. No se puede con el tiempo, lamentablemente. Bueno. Vamos a despedir al doctor Amable. Muchas Núñez, gracias. abogado Estamos notario. en la mejor disposición de cuando ustedes me inviten de nuevo. Claro que sí. Tenemos que Dios, concluir. si estamos ellos, Dios. Tenemos que concluir este conversatorio de esos grandes muy bien. escritores que adornan y que son parte de la historia de la República Dominicana. Eso. Gracias al doctor Amable Núñez, a ustedes, amigos televidentes. Vamos a una breve pausa, brevísima, y venimos con la parte final de Cerrando la Noche. Amigos televidentes, agradecer al doctor Amable Núñez, abogado notario de la República Dominicana del Distrito Nacional, por haber estado con nosotros y compartir sobre esos legendarios, esos hombres, yo diría inmortales de la República Dominicana, como lo fue el profesor Juan Bosch, el doctor José Francisco Peña Gómez y pues el doctor Joaquín Balaguer, esos grandes líderes que tuvo el país. Doctor Amable, muchas gracias por estar con nosotros. Así que será gracias a ustedes. Sí. Señores, este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, le decimos hasta luego y nos vemos en una próxima entrega.